Imaginemos que es una incursión en San Juan de las Galdonas, que como sabemos, San Juan de las Galdonas está en el estado Sucre y desde allí hacia allá es prácticamente territorio tomado por el narcotráfico. Deciden incursionar en primer lugar en San Juan de las Galdonas y toman una cabeza de playa en San Juan de las Galdonas. ¿Qué hace Maduro? Manda tropas a enfrentar a los americanos en San Juan de las Galdonas. Denuncia ante la comunidad internacional, pero se mantiene prudente. ¿Qué pasa si Maduro va y mata a 10 soldados americanos en San Juan de las Galdonas? ¿Cuál es la respuesta de los Estados Unidos? ¿Qué pasa mañana con la distribución del CLAP? ¿Qué pasa mañana con la electricidad en Caracas y en el resto de las ciudades? Si cae Maduro hoy, ¿quién se encarga de la seguridad de Miraflores? ¿Quién custodia los campos petroleros para que el chavismo no los incendie? De estos retos, porque como ya pueden imaginar por dónde viene este programa hoy, viene de la transición y de sus dificultades. De estos retos vamos a hablar a lo largo de la próxima hora. Bienvenidos, esto es Tú y John. Y hoy tenemos un programa positivo, pero difícil. Positivo porque creo que la transición viene pronto y difícil porque creo que entre la expectativa de la gente y la realidad hay un trecho importante. Iniciemos planteándonos los escenarios de una transición. ¿Cómo cambia el poder en Venezuela? Los más optimistas dicen que el chavismo va a colapsar como consecuencia de la presión que está recibiendo de los Estados Unidos. Ese colapso se puede traducir en que un día un grupo de militares o un grupo de políticos del chavismo le diga a Maduro: usted se tiene que ir porque esto es inviable. Que reunidos las principales cabezas del cartel de los Soles y de los demás cuerpos de narcotráfico que operan en Venezuela decidan que Nicolás Maduro es un mal negocio y que les está haciendo daño a su negocio y que en consecuencia se tienen que ir, y que de ese colapso resulte una llamada a Washington en la que digan: bueno, queremos entregar cómo hacemos esto de manera ordenada y cómo salvamos los muebles, por lo menos, ¿no? Ese escenario sería el ideal, porque ese escenario es sacar a Nicolás Maduro sin una bala. Ese escenario significaría, por supuesto, iniciar un cambio con la menor cantidad de violencia posible, y creo que para los Estados Unidos sería el escenario mejor, porque sencillamente no tienen que emplear su ejército en eso. Cuando la gente dice a la ligera, cuando la gente mueve en su cabeza como si esos aviones fuesen nuestros y mueven el ejército de los Estados Unidos a la ligera, y bueno, ¿y por qué no entran? ¿Por qué no han entrado? Y ya tú vas a ver que los meten. Se les olvida que para cualquier presidente de los Estados Unidos movilizar tropas es un reto. Es un reto humano primero, pero también es un reto electoral. Porque quiera que no, se mueren 10 americanos, Dios no los quiera, en esa incursión, y eso tiene un efecto electoral en Estados Unidos. Quiera que no, en Washington hay una discusión. ¿Por qué meter nuestras tropas, nuestro dinero y a nuestros hijos en una pelea que no es nuestra? Porque para nosotros los venezolanos es obvio que tienen que entrar en Venezuela. Para nosotros en Venezuela estamos esperando, por ahí dicen, da risa casi, ¿no? Las declaraciones del gobierno, de Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez, estas declaraciones soberanistas y nacionalistas. No, los venezolanos estamos esperando, casi que prendiéndole velas a todos los santos para que los americanos decidan entrar y sacarlos a patadas de allí. Pero para los americanos la ecuación es distinta, y nosotros tenemos que entender que un ejército se mueve por los intereses de su país y no por los intereses de un país ajeno. Es decir, los Estados Unidos decidirán entrar a Venezuela cuando a los ciudadanos americanos les interese que entre a Venezuela, no cuando los venezolanos lo necesitemos. En consecuencia, bueno, habrá grupos en Washington que dirán: ¿para qué nos vamos a meter allí? ¿Qué hay después de esto? Hay experiencias recientes, como por ejemplo en Afganistán, por ejemplo, el grandísimo costo diplomático y económico que tuvieron que pagar en Irak para que se beneficiaran de esa guerra otros. Hoy en Irak, por ejemplo, la explotación petrolera no está ni mucho menos monopolizada por los Estados Unidos. Hay empresas chinas, hay empresas rusas, hay empresas de los competidores de Estados Unidos que hoy explotan más petróleo en Irak después de que los Estados Unidos se comió el costo. Afganistán tuvieron que salir
corriendo porque finalmente los talibanes regresaron al país y les costó años de bombardeo, etcétera, para poder cambiar el sistema, solo para que ahora cambie a un nuevo gobierno que está matando cristianos en diferentes latitudes de ese país. Entonces, todas estas cosas serán puestas sobre la mesa en Washington y en consecuencia, eso de hacer una invasión terrestre en Venezuela no es tan sencillo, ni está garantizada. Sin embargo, Donald Trump ha dicho ayer que, bueno, que él ha controlado el tema del narcotráfico por vía mar. Dice que no les está entrando drogas por vía del mar y que ahora tiene que ver cómo hace para que tampoco le entren por vía tierra. Algunos analistas entre ayer y hoy han señalado que estas declaraciones son precisamente una advertencia de que habrá una invasión terrestre en Venezuela, o por lo menos habrá operaciones terrestres en Venezuela. ¿Qué implica que haya operaciones terrestres? Bueno, implica que la amenaza de tener barcos parados frente a las costas venezolanas pasa a ser ya no una amenaza, sino una acción directa de tener gente armada en territorio venezolano matando narcotraficantes en primer grado y quién sabe si hasta llegando a Miraflores a llevarse a Maduro o a otros altos jerarcas del gobierno. Ese es el escenario 2 que quiero plantear. Una invasión parcial. Es decir, no es una invasión tradicional en donde los Estados Unidos va a meter decenas de tropas al país para enfrentarse al ejército venezolano y derrocar de forma tradicional al madurismo, sino más bien son incursiones. Imaginemos que es una incursión en San Juan de las Galdonas, que como sabemos, San Juan de las Galdonas está en el estado Sucre y desde allí hacia allá es prácticamente territorio tomado por el narcotráfico. Uno de los centros de operación del narcotráfico en Venezuela, desde donde salen lanchas para las islas, para las Antillas Menores y para otras latitudes. Bueno, deciden incursionar en primer lugar en San Juan de las Galdonas y toman una cabeza de playa en San Juan de las Galdonas. ¿Qué hace Maduro? Manda tropas a enfrentar a los americanos en San Juan de las Galdonas, denuncia ante la comunidad internacional, pero se mantiene prudente. ¿Qué pasa si Maduro va y mata a 10 soldados americanos en San Juan de las Galdonas? ¿Cuál es la respuesta de los Estados Unidos? Entonces, la invasión parcial puede ser una de las medidas que asuma Donald Trump como primer paso. ¿Por qué? Porque no implica el mismo riesgo que una guerra abierta con Venezuela, que por supuesto la ganarían, pero tiene un costo. O sea, la ganarían, pero habrá unos muertos, habrá una respuesta, habrá una contrapartida de parte del chavismo. Bueno, quizás tomar una playa en San Juan de las Galdonas o en alguna parte del Golfo de Maracaibo, es decir, qué sé yo, alguna cosa de esta pudiera, Margarita, no lo sé. Eso lo sabrá mejor el ejército de los Estados Unidos, eso no lo sabe nadie, eso lo sabrán ellos, qué es lo que van a hacer. Pero bueno, ¿cuál es la respuesta en ese sentido? Y sobre todo, ¿cuál es la respuesta de la Fuerza Armada venezolana? Porque hasta ahora es lógico que un general de la Fuerza Armada venezolana le tenga más miedo a Maduro que a Trump. Porque si hoy un general se voltea, el que lo va a meter preso y lo va a torturar no es Donald Trump, es Maduro. O sea, es lógico que hasta el día de hoy los generales guarden silencio y los generales se mantengan quietos. Lógico dentro, por supuesto, de ese ambiente de cobardes y de traidores como son la mayoría de los generales venezolanos, ¿no? Es decir, básicamente un grupo de personas interesadas en hacer negocios y con muy poco poder. Ya lo hemos hablado antes, hay más generales en Venezuela que en Estados Unidos, es decir, la distribución del poder de estos generales es ridícula, ¿no? Y lo han hecho expresamente así para que ninguno cuente. Pero ¿qué pasa cuando tienes a los tipos en el territorio? Hay en Venezuela generales que empiecen a pensarse, no, ya va, mi amenaza hoy ya no es Maduro, mi amenaza es un ejército extranjero que presenta hoy una posibilidad cierta de que a mí me maten o que a mí me apresen, etc. Bueno, quizás allí, en un caso de invasión parcial, pueda haber un estímulo necesario para que parte del chavismo se piense es demasiado costoso mantener a Maduro. Escenario número 3, invasión formal, invasión completa. Bueno, esto implica que decenas de tropas americanas desembarcan en Venezuela con el objetivo de controlar el territorio y con el objetivo de subyugar al ejército venezolano. Ya no una operación psicológica, ya no una operación parcial, puntual, no, sino vamos a subyugar al ejército venezolano.
Yo creo que este es un escenario improbable. Es un escenario improbable por lo que digo. Estados Unidos tiene unos ejemplos anteriores, recientes. Estados Unidos acaba de salir de Afganistán votado por los talibanes, ¿no? O sea, hay las imágenes de los funcionarios corriendo hacia el avión porque se les vencía el tiempo que le habían dado para salir y evacuar el país ordenadamente, es muy elocuente. O sea, es decir, salieron corriendo de Afganistán. El costo inmenso que han tenido las incursiones diplomático, político, económico, de imagen, para la marca país de Estados Unidos, el costo que ha tenido sus incursiones en las últimas 2 décadas en el Medio Oriente, bueno, son cosas a considerar. Yo no creo, y el año que viene hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, ¿va Donald Trump a abrir una guerra abierta en Venezuela en vísperas de unas elecciones? Yo creo que es improbable, pero en esa misma lógica, creo que es improbable que los Estados Unidos no haga nada. Porque Donald Trump probablemente tenga capital político para no hacer nada y sobrevivir. Pero ¿qué pasa con Marco Rubio y con el poder de los cubanos en el sur de la Florida? El año que viene se cuentan estas personas, se cuenta el equipo político de Marco Rubio, le toca ir a elecciones. En estos días salió la noticia del gran éxodo de venezolanos en el Doral y cómo ya empieza a afectar el mercado inmobiliario y la economía de Miami. 10% de las casas en el Doral al parecer están vacías, o mejor dicho, la cifra era que había un aumento del 10% de oferta de casas en el Doral. ¿Qué pasa si la economía de Miami empieza a fracturarse? O sencillamente la frustración, porque ha habido una expectativa grande, han levantado una expectativa grande. La frustración de los venezolanos y del resto de los latinos en Miami, en el sur de la Florida en general, bueno, termina por darle una victoria republicana en un estado tan clave como Florida, que ha sido tradicionalmente un swinging state, es decir, uno de los estados que sí cuentan por el complejo sistema electoral que tiene Venezuela. Yo no creo que ese sea un riesgo que quiera tomar Marco Rubio. Creo que una garantía importante para nosotros en este proceso es precisamente él y otros aliados de la causa venezolana que están en la administración, entre otros, por ejemplo, el secretario de Defensa, que se ha mostrado mucho más proclive a tomar acciones en Venezuela que cualquier otro secretario anterior. Entonces, creo que es improbable la invasión completa, pero también creo que es improbable que no pase nada en Venezuela y que esta gente no avance de alguna manera. Escenarios internos. Número 4. Decíamos que el escenario 1 era el caso de que esta gente colapse con la presión actual. El escenario 2 era la invasión parcial. El escenario 3 una invasión formal con ánimo de subyugar al ejército venezolano. Veamos qué pasa si hay un golpe en Venezuela. Porque una cosa que puede ocurrir hoy es que cualquier general desconocido, como suele ser en las transiciones venezolanas, bueno, termine dándole un golpe a Nicolás Maduro y le pida la renuncia. ¿Es posible eso en este escenario? O sea, ¿es posible que un general hoy en Venezuela llame a Washington y diga, te entrego a Maduro a cambio de que aquí pactemos unas elecciones en 1 año y medio, hagamos una transición ordenada y me garanticen la seguridad de tales y tales y tales personas? Bueno, yo creo que eso es posible. Es decir, una opción, a mí en particular me parecería terrible porque sería preservar al chavismo para el futuro, pero quizás es una salida elegante que los Estados Unidos aceptaría, ¿no? Es decir, hay un golpe interno, esta nueva persona, por demás les digo, el que haga eso en Venezuela va a ser aplaudido por la gente. Imaginemos el caso de que hoy un ser detestado y odiado en Venezuela como Padrino López depone a Nicolás Maduro. Sale en televisión nacional y dice, abro las cárceles venezolanas para liberar a todos los presos políticos. Hace la invitación a todos los exiliados para que regresen al país con total seguridad. Promete la legalización de los partidos políticos. Establece un CNE de consenso y llama a elecciones para dentro de 1 año. Todo eso, el mismo Padrino López que está hoy allí. Los Estados Unidos aceptan eso. ¿Por qué? Bueno, porque es una transición, logran finalmente una transición y unas elecciones ordenadas para dentro de 1 año, en donde además se van a revisar alcaldías, gobernaciones, Asamblea Nacional, etc. ¿Cuál es la respuesta del pueblo venezolano? Yo creo,
mi apuesta es que el que sea que haga eso, inmediatamente obtiene un tremendo respaldo público. Nosotros muchas veces estudiamos las transiciones de otros países. Vemos lo que pasó en Chile, vemos lo que pasó en España, vemos lo que ha pasado recientemente en Nepal, por cierto, que esta se dice la primera transición de la generación Z, la primera revolución de la generación Z, y terminó con la primera dama quemada viva y varios de los ministros linchados, etc. Solamente un friendly reminder para Cilia y sus amigos. Pero bueno, después de este paréntesis, ¿no? Bueno, ocurre un golpe de Estado negociado, militar, con Trump. Pero el golpe de Estado puede ser también no militar con Trump solamente, sino involucrando, por ejemplo, a los optimistas. Supimos recientemente que este grupo de empresarios llamados optimistas, que han sido catalogados por otros como lacayos pues, del chavismo, alacranes, etc., pero que bueno, siempre han mantenido una posición neutral en este conflicto. Como dice, es muy difícil mantener la ética de una posición neutral en un conflicto como el venezolano, pero digamos, hagamos abstracción del juicio de valor. Ha habido un grupo de empresarios y de políticos neutrales que recientemente han visitado Washington, que recientemente han visitado España, buscando una solución política para Venezuela. Esa solución política, una junta de gobierno que incluya personalidades de la oposición, personalidades del gobierno, y que permita avanzar hacia unas elecciones y un escenario, digamos, más civilizado. Bueno, ¿es posible? ¿Washington avalaría eso? No lo sé, pero creo que Washington avalaría cualquier forma de transición que implique unas elecciones libres y que implique cero costo para ellos, porque se anotan el punto de la victoria, pero no ponen la sangre ni ponen el riesgo electoral que implica para ellos una invasión en Venezuela. Y finalmente, una negociación que implique también, por ejemplo, a personalidades actuales del gobierno. Nosotros tenemos en nuestra historia reciente, digamos, vamos a ver los últimos 100 años, tenemos varios ejemplos de transiciones autóctonas. La primera es la que, digamos, partamos del siglo XX. La primera es en la que Gómez asume el poder en 1908. Cipriano Castro había sido su compadre, la persona que lo había llevado a la vicepresidencia, el gran líder de la revolución que puso a ese grupo político en el poder. Se enfrenta con la misma locura con que Chávez. Yo creo que el personaje más parecido a Chávez en Venezuela, en la Venezuela histórica, no fue Zamora, sino Cipriano Castro, por lo engreídos, por lo delirantes, por lo irresponsables, por lo megalómanos. Bueno, Cipriano Castro se enfrenta a Estados Unidos. Estados Unidos decide hacer un bloqueo naval, precisamente por intereses petroleros en ese momento asfálticos, ¿no? Y bueno, y de allí inicia una tirantez muy grande entre Caracas y Washington. Washington decide hacer este bloqueo acompañado de otras potencias y digamos, un poco después de eso, se había levantado ya el bloqueo, pero poco después de eso, Cipriano Castro enferma. Decide que va a ir a París a tratarse la enfermedad y su compadre le manda una carta amable diciéndole que no regrese porque ya no es presidente. Así se montó Gómez en el poder. ¿Pero quién era Gómez? Gómez era la mano derecha del tipo. O sea, Gómez era la mano derecha de Cipriano Castro. No era la oposición, no era los demócratas que estaban en contra de ese gobierno autocrático de Castro, no, era su mano derecha. Muere Gómez. ¿Y quién queda después de Gómez? ¿Queda Betancourt? ¿Queda alguno de los muchachos del 28? No, queda López Contreras, que había sido ministro de Gómez, ministro de Guerra, y no recuerdo ahora si había ocupado también otra cartera. Pero luego López Contreras, quien inicia una apertura moderada hacia la democracia, permite el retorno a algunos exiliados, suelta a algunos presos políticos, ordenada y progresivamente autoriza la existencia de algunos partidos que habían sido ilegalizados, pero con calma, ¿no? Con calma y preservando
preservando siempre los intereses y la seguridad del grupo que había gobernado con mano férrea durante el gomecismo. Ninguno de esa gente fue presa, ni a ninguno de ellos digamos, terminaron pagando las consecuencias. O sea, López Contreras fue una especie de democratizador, pero democratizador con calma, un poco como también ocurrió aquí en España, ¿no? La gente de Franco no pagó. Yo siempre lo digo, creo que en este programa lo he dicho varias veces. La familia Franco iba a celebrar Navidad en el palacio que Franco se robó hasta hace 5 años. O sea, pasaron 40 años con el palacio robado del tipo, ya en la democracia. Bueno, eso es lo que significó una transición ordenada López Contreras. Hubo excepciones, hubo gente que fue juzgada y tal, pero en general la élite venezolana formada durante el gomecismo siguió siendo élite. Y después de López Contreras vino también Medina Angarita, que había sido a su vez tanto funcionario del gobierno de Gómez como ministro de López Contreras. Entonces, en el 58, ¿quién queda, no? O mejor dicho, ¿cómo se hace la transición? ¿Quién es la Junta? Bueno, la Junta de Gobierno es militares activos, por supuesto. ¿Quiénes van a ser? Entonces, Wolfgang Larrazábal no sale de la nada, no es una persona que estaba en el exilio y llega, ¿no? Wolfgang Larrazábal estaba ahí el día anterior como funcionario del gobierno del dictador Pérez Jiménez, ¿no? Entonces, esto no es una elucubración tal, sino que creo que los venezolanos en el análisis político nos hemos vuelto tan blanco-negros y tan reduccionistas que se nos ha olvidado hasta evaluar nuestra propia historia. Nuestra propia historia nos dice que una posibilidad real es que la transición sea conducida, o por lo menos haya dentro de la transición elementos del chavismo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí los escenarios, porque ¿quién tiene la respuesta de todo esto? El tiempo. Yo no creo que ni siquiera Donald Trump tenga la respuesta a todas estas interrogantes, porque la política es algo dinámica y las decisiones, muchas de estas decisiones van a ser tomadas no por causas lógicas y tal, sino por causas humanas. Es decir, hay que ver si con por ejemplo, una incursión en San Juan de las Galdonas no se le quiebra el ánimo a Nicolás Maduro o a Cilia Flores y agarran un avión y se van. Bueno, todas estas cosas pasan y en la historia de Venezuela también han ocurrido. Hasta aquí este análisis de escenarios de cómo se puede producir una transición en Venezuela. Por supuesto, en la vida las cosas no siempre ocurren exactamente como uno quisiera. Pero después de este análisis quiero dejarles una sola conclusión. Cualquier apertura hacia la democracia, cualquier proceso que conduzca efectivamente a que se haga valer el voto de los venezolanos, cualquier proceso que tienda a la legalización de los partidos, a la liberalización de los presos políticos, a que haya competitividad electoral en el país, a que, por ejemplo, una persona como María Corina Machado, que fue inhabilitada, pueda participar en unas elecciones y resultar electa presidente. Cualquier proceso que dé garantías de eso, creo que es algo que a los venezolanos nos sirve. Digo esto porque la expectativa de que el día siguiente se acabó el narcotráfico, se acabó el chavismo, se acabó la mafia en el país, es una expectativa irreal. Eso no ocurre así. La democracia no tiene una varita mágica para transformar todas las cosas que no nos gustan en situaciones maravillosas. Y creo que el ejemplo lo tenemos en Colombia, lo tenemos en Ecuador, lo tenemos en México, en donde con todo y la democracia, la lucha contra el narcotráfico ha llevado años. Los venezolanos debemos prepararnos para una transición que no será todo lo buena que nosotros queremos que sea, pero será. Una transición que nos abrirá las puertas a la dignidad, que nos abrirá las puertas a la estabilización de la economía, que nos abrirá las puertas a que un niño de 10 años hoy en el país, en 20 o en 30 años viva en el mejor país imaginable. Pero no será un tema de 6 meses ni de un año. Y no será exactamente de la misma manera. Habrá chavistas que se quedarán con sus fortunas y las vivirán en el extranjero. O incluso las vivirán en Venezuela, como en España. Hay franquistas que hoy siguen siendo ricos con el dinero que hicieron de la dictadura. Da rabia decirlo, da impotencia decirlo, pero decir otra cosa sería mentira. Lo importante es que haya la posibilidad de recuperar por lo menos parte del dinero robado, que haya la oportunidad de que una persona como María Corina Machado pueda competir en unas elecciones y ser electa, que haya la oportunidad de que un periodista
pueda decir lo que piensa en Venezuela sin necesidad de irse por miedo a la retaliación. Lo importante es que Venezuela encuentre el camino a la paz. No sé cuál de estos escenarios se terminará cumpliendo, o si hay un híbrido, o si habrá un híbrido entre ellos, si hay otro escenario que no hemos considerado. Lo cierto es que tengo una gran esperanza de que en Venezuela se abrirán las puertas para la democracia. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy y nos vemos en la próxima, en la que hablaremos de los retos de esa transición.